fue contundente cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y de esta manera nosotros queremos ver en esta noche algo que es muy importante. Quiero hablarle, básicamente ya vimos que la Biblia nos alerta que debemos edificarnos en la fe. También nos amonesta en que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero hay tres enemigos de la fe que quiero hablarle así rápidamente en esta noche. Acerca de esos enemigos hay varios, pero yo he escogido tres que considero que son muy importantes. Cuando usted y yo pretendemos edificarnos en la fe y comenzamos a crecer en la fe, recuérdense el capítulo 11, verso 6. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Nadie pretenda pues traer algo de Dios o conseguir algo de Dios sin ese elemento llamado fe. Ahora bien, es importante. Cuando el Señor llevó a José a la cumbre, lo llevó al palacio, de la noche al día, un día antes es preso y al día siguiente es gobernador. Sus cosas han cambiado. Sus circunstancias han cambiado. Esto es lo interesante. Cambió de la noche al día de ninguna manera. Hubo un trabajo del Espíritu de Dios en él. Como cuando Dios trabaja con nosotros. El trabajo de Dios es un trabajo tan especial. Pero debemos cuidarnos de tres enemigos. Si usted ha decidido edificar su fe y poner sus ojos en Jesús, aparecerá el primer enemigo que le apareció a José. ¿Sabe cuál es ese enemigo? Es el enemigo llamado pecado. En este pasaje es un pecado llamado sexo. Si alguno pretende vivir una vida promiscua, déjeme decirle que jamás crecerá en su fe. ¿Por qué? Porque si ponemos los ojos en Jesús, Jesús ama al pecador, pero no tiene nada que ver con el pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? No podemos nosotros pretender que alguien crezca en su fe teniendo pecado. Específicamente en el pecado sexual. A José fue probado de esa manera, a manera de fallarle a Dios sexualmente, cometiendo adulterio. Y esto no es nuevo, porque en nuestros días sabemos de apóstoles, o se llaman apóstoles, profetas, o se llaman profetas, pastores, o se dicen pastores. En otras palabras, se dicen siervos de Dios, pero que están ministrando, dicen ellos, pero que están en completo adulterio. Y adulterios comprobados, no solamente son rumores, sino se les ha comprobado que han dejado a su esposa por irse con una señora más joven. Y no hay que tener mucho discernimiento para eso, ¿verdad? Cuando usted mira a un hombre con un título de 60 años y lo mira usted con una muchacha de 30 o de 35, no se necesita ser muy inteligente ni tener discernimiento para saber que esa no es su esposa. ¿O sí? Habrá sus excepciones en que han enviudado y puede pasar, pero son excepciones, son casos muy especiales. Generalmente cuando usted mira a un hombre maduro con una mujer más joven, seguro que dejó a su esposa por esa señora. Seguro. Y si investigáramos, cosa que no nos importa, porque cada quien va a rendirle cuentas a Dios. ¿Sabía usted eso, verdad? Entonces, ese es uno de los pecados que van a estorbar su fe. El pecado sexual y todo lo que tiene que ver con el pecado. Pues la Biblia dice en Romanos capítulo 6, que lo que te vence, te vuelves esclavo de él. O del pecado para perdición o de la justicia para vida eterna. Depende quién nos vence o de quién nos dejamos vencer. Esa será nuestra determinación.
Ese sería el número uno, el primer enemigo, el pecado. Si usted pretende crecer en su fe, aléjese del pecado lo más que pueda. Si usted pretende poner sus ojos en Jesús, aléjese del pecado lo más que pueda. Alabado sea el nombre del Señor. Luego aparece otro segundo enemigo que estaba observando en la vida de José. Y era, hermano, el enemigo llamado incredulidad. Por eso la carta a los Hebreos, en su capítulo 4, nos dice: mirad que ninguno tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quiénes les estaba hablando? Aquellas personas que fueron esclavos, el Señor los liberta, comienzan a atravesar el desierto, van rumbo hacia la tierra prometida. A estas personas son las que el Señor les dice: mirad pues, que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A un enemigo de la fe llamado incredulidad. La incredulidad es el adversario de la fe. Usted podrá pensar: no, pero un creyente ya no es incrédulo. Eso es lo que nosotros creemos. Pero mire, ¿quién se vuelve incrédulo? Aquel que ha recibido una promesa y la promesa tarda en llegar. Cualquier parecido, pura coincidencia nada más. La gente, mientras le llega la promesa, se mantiene, gloria a Dios, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero ya cuando comienzan a pasar los días, las semanas, los meses, inclusive los años, y eso no llega, entonces comienza a cambiar de posición y de pensamiento. Nosotros no debemos tener corazón incrédulo. Debemos perseverar en el Señor, porque es un enemigo de la fe. Si queremos crecer, debemos permanecer. ¿Van a bombardear nuestra fe? Sí. ¿La incredulidad se va a hacer presente? Sí. Pero hay poder en Jesús. Por eso nos exhorta a poner los ojos en Jesús. En nadie más, hermano. Él es el autor y consumador de la fe. A medida que usted lo busca, su fe crece. A medida que usted se interesa en las cosas de Dios, su fe aumenta y crece. La incredulidad es un enemigo tremendo de la fe, que hay que vencerlo en el nombre maravilloso de Jesús. Y por último, hay un enemigo llamado desesperación. Y aquí quiero detenerme un momento, porque ¿un cristiano puede desesperarse? Sí. Sí. Cuando llega la desesperación, ¿acaso no fue lo que dijo el salmista David en su capítulo 40, versículo 2? Él es el que nos saca del pozo de la desesperación. ¿David conoció la desesperación? Sí. ¿Quién es el que conoce la desesperación? Aquel que está buscando diligentemente crecer en su fe. Aquel que ha decidido poner sus ojos en Jesús. Ese es el que va a ser perseguido, asediado, para entrar en la desesperación. Bueno, el apóstol Pablo conocía perfectamente esto que estaba sucediendo. De tal manera que nos enseña a nosotros cosas muy importantes acerca de ello. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando en la segunda carta a los Corintios nos dice a nosotros con una certeza de lo que nosotros debemos entender. En su capítulo 4 dice en su versículo 7 de la segunda carta a los Corintios: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿qué cosa?
¿En qué? ¿En cuánto? Atribulados en todo. ¿Más qué? Más no angustiados. En apuros. Más no desesperados. Perseguidos. Más no desamparados. Derribados. Pero no destruidos. A un cristiano lo pueden tumbar. A un cristiano lo pueden tumbar. Tumbar significa tirarlo al piso. ¿Ah? Sí. Ahí dice, derribados, pero no destruidos. La lucha a veces es tan fea, hermano, que cuando usted viene a sentir está tumbado. Pero poderoso es Dios para levantarlo. Poderoso es Dios para restaurar. Poderoso es Dios para levantarlo, ungirlo y animarlo para que continúe el camino. En apuros, mas no desesperados. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nos desesperamos es cuando viene la presión. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Un hombre que había aprendido a conocer al Señor de una manera extraordinaria. Sin embargo, también supo que era la presión de primera mano. La presión había llegado de tal forma que lo comenzó a golpear y él pudo decir, estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Por mucha que sea la presión, si usted ha puesto sus ojos en Jesús, la desesperación no llegará. Si usted ha determinado poner sus ojos en Jesús y crecer en la fe, hermano, la desesperación no logrará su objetivo. Aquí está hablando en apuros, mas no desesperados. David pudo decir, él saca al pobre del pozo de la desesperación. Solo Él tiene el poder para sacarnos de la desesperación. Solamente Él tiene el poder para sacarnos. Si hemos sido tumbados, nos puede levantar para su gloria y su alabanza. En Jesús está el secreto. En Jesús está el poder. Por eso cuando hablamos de la fe, sin fe, es imposible. La gente cree que para agradar a Dios hay que hacer esto o aquello. No. Habla de fe. ¿Pero fe en qué o en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces podemos observar que esos tres enemigos no pueden hacer lo que quisieran hacer en la vida del cristiano, pues nosotros estamos en las manos de Dios. Cuando nosotros nos hemos determinado a seguir el camino del Señor, entonces Dios nos puede levantar para su gloria y su alabanza. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando la fe llega, eso me hace pensar en una historia que leí hace algunos años. Está una señora y está viviendo una vida solamente de unión libre con el esposo o marido. Y han vivido así por muchos años. Pero un día a esta señora le llevan el evangelio, le llevan la palabra de Dios. Y comienza a acercarse a la iglesia. Una vez que se acerca a la iglesia, ella comienza a oír la palabra de verdad, la palabra de fe, la cual nosotros, dijo el apóstol Pablo, la cual nosotros predicamos. ¿Y sabe qué pasó? La mujer, al oír la palabra de Dios, comenzó el Espíritu Santo a poner fe en ella y a entender de que estaba mal. Y lo primero que hizo, ya al llegar varias visitas a la iglesia, entregar su vida a Jesucristo, y pasó en la librería de la iglesia.
En la librería de la iglesia estaban vendiendo algunas cosas. Entre de ellas había un póster que contenía los 10 mandamientos. Ella lo compra y cuando el esposo llega, ve que la esposa está con un martillo en la mano, clavando el póster de los 10 mandamientos. Y cuando ella está con el martillo clavando, él le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y ella le dice: estoy clavando en la pared los 10 mandamientos. Y a propósito he tomado una decisión. O nos casamos o hasta aquí termina todo. Porque yo he tomado la decisión de servir a Dios. Porque aquí entre los que estás viendo que he colgado dice: no cometerás adulterio. Y yo he tomado la decisión de seguir al Señor. Por lo tanto, te doy un ultimátum. O nos casamos o hasta aquí termina todo. Ella sigue, le da la espalda porque sigue observando lo que ella ha colgado. El hombre entra en furia y con el mismo martillo que ha clavado los 10 mandamientos, la agrede, le da con el martillo en la cabeza y la asesina. El hombre va a la cárcel y la mujer ha perdido la vida. Pero en realidad la perdió o la ganó. Porque ella había entregado su vida a Jesucristo y había tomado una determinación, aunque eso a ella le costó la vida. Es interesante que Apocalipsis termina con una lista muy interesante. Quien encabeza la lista de los condenados a muerte no son los ladrones, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los brujos. ¿Sabe usted quiénes son los que encabezan la lista de los condenados a muerte? Son los cobardes. Aquellos que una vez sirvieron al Señor y por cobardes desistieron de seguirlo. Esos son los que encabezan la lista de los condenados a muerte. Por lo tanto, nosotros no fuimos llamados para ser cobardes, fuimos llamados para ser valientes en Cristo Jesús. Solo los cobardes no heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, edifiquémonos, como dijo el apóstol Judas, sobre nuestra santísima fe. Y la recomendación más importante: puestos los ojos en Jesús. Mire, si usted pone sus ojos en Jesús, Él nunca le va a fallar, nunca lo va a defraudar. Si usted pone los ojos en los hombres, le van a fallar. Y muchos que siguen al hombre, cuando el hombre falla, ellos también casi se van al mundo, dándole así la espalda a Dios, como que si Dios tuviera algo que ver en el asunto. Hermanos, este es el mensaje de esta noche. Creo que el Señor nos ha sido claros al hablarnos acerca de la fe. Porque sin fe es imposible. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tiene que tener fe. ¿Y dónde la va a desarrollar? Poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos van al seminario a entrenarse. No es que yo esté en contra de la teología, todo lo contrario. Yo fui profesor de teología en la universidad. Pero muchos van a buscar su cartón y creen que con el cartón ya tienen fe. Muchos se meten al ministerio porque creen que estando en el ministerio desarrollan fe. La fe se desarrolla buscando a Jesús, poniendo los ojos en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, si usted lo quiere agradar, desarrolle su fe en el nombre de Jesús. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias porque hemos hablado, Señor, acerca de lo que entendemos que es la fe. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por enseñarnos
que nuestra fe debe crecer. ¿Pero de qué manera? Solamente en ti, poniendo nuestros ojos en ti, quien eres el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos en fe. A ti la gloria, la alabanza y la adoración.